Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Luis de la Calle, Raúl Feliz y Luis Miguel González vamos a tener una mesa especial sobre el entendimiento comercial al que llegaron México y Estados Unidos en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y todas sus implicaciones para nuestro país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Desde ayer tuvimos una primera mesa para analizar el acuerdo, en principio, el entendimiento más bien entre los gobiernos de Estados Unidos y México en torno a un tratado de libre comercio, ya no sabemos si bilateral o trilateral. Ayer tuvimos oportunidad de analizar este tema en lo general, hoy le vamos a entrar más a lo particular, con tres expertos en la materia. Me acompaña, en primer lugar, Luis de la Calle, que es colaborador nuestro y un gran experto en materia de política comercial, en particular de libre comercio, fue uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte original. ¿Cómo estás, Luis? Leo, buenas noches, gusto hablarte. Hemos platicado mucho de esto, entonces, bueno, seguiremos. Nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y alguien que ha seguido muy de cerca la negociación, ha publicado bastante al respecto, Luis Miguel González. Él es director editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado de estar acá, Luis, Leo, Raúl. Bueno, muchas cosas que analizar, pero yo quiero empezar con el primer tema. Te lo consultaba ayer. No queda claro si el presidente de Estados Unidos tiene autoridad para negociar un acuerdo bilateral con México. Esa es la primera duda que surge, ¿no, Luis? Bueno, la primera duda, esa duda la vamos a resolver parcialmente el viernes. Sí. Si el embajador Lighthizer, que es el representante comercial de Estados Unidos, le notifica a su Congreso que concluyó una negociación. Y si esa notificación la hace trilateral o bilateral. Sí. Y hay una posibilidad adicional, que no notifique el viernes. Pero pues se anunció ayer que se iba a notificar, ¿no? Sí, no, efectivamente, pero la notificación implica que tienes un acuerdo que anunciar. Sí. O sea, es un poco artificial decir que tenemos que terminar en el mes de agosto para firmar en el mes de noviembre. Bueno, es que Peña quiere su foto. Bueno, sí, pero digamos, esa es una fecha límite que puesta por México. Puesta por México, y aprovechada por Estados Unidos. Y aprovechada por López Obrador también. También, porque López Obrador tiene un incentivo para que lo firme Enrique Peña Nieto. Correcto. Pero digamos, no hay ninguna restricción jurídica. Sí, claro, ¿no? Para que te pases del mes de agosto y se firme el tratado en diciembre, en enero, febrero. Cuando se llegue a un acuerdo. Entonces, no a un entendimiento. No a un entendimiento, porque aquí hay etapas, ¿no? que hay que franquear. La primera de ellas es esta, la del viernes, a ver si hay una notificación y si la notificación es trilateral o bilateral. Y en Estados Unidos hay una discusión interna sobre si tiene facultades para, habiendo pedido permiso para un trilateral, para notificar un bilateral. Yo por lo que he leído de los expertos abogados y muchas voces en el Congreso de Estados Unidos que dicen no. Nosotros le dimos autoridad al presidente de Estados Unidos para negociar un acuerdo trilateral, no nos puede venir a traer ahora un bilateral. Eso es lo que yo he leído. En principio yo creo que es correcto, pero en su propia sabiduría el Congreso de Estados Unidos tiene suficientes facultades para, si quisiera, aceptar un bilateral o ser notificado de un bilateral en lugar de un trilateral. Ahora, yo creo que políticamente el bilateral no es viable en Estados Unidos. Para que pase en el Congreso. Para que pase en ese Congreso. Entonces, al final del día, yo creo que no es viable, o sea, que se discuta solamente un acuerdo bilateral con México. ¿Qué información tienes tú, Luis Miguel, en ese caso en particular? Que creo que es importante porque aquí, pues lo que anunció Trump es que se acabó el NAFTA. Él lo dijo, voy a terminar NAFTA, le vamos a cambiar de nombre. Nosotros ya llegamos a un acuerdo con México y a ver si se sube Canadá. La prensa canadiense dice Estados Unidos le mete presión a Canadá llegando a un acuerdo con México. Sí. La lectura desde Canadá es, para Trudeau es muy complicado aceptar en los próximos 3 días decir un sí.
y es de manera muy simple, es ¿por qué Canadá va a aceptar en 3 días lo que México tardó 5 semanas en negociar? Eso por un lado. Y por otro, la mentada de madre que le puso ayer Donald Trump, la buleada que le puso a Justin Trudeau, pues imagínate, si acepta, queda como un pobre cretino. A todo Canadá, no solamente el... Bueno, Entonces, sí, sí, claro. no perder de vista que desde el punto de vista de Canadá hay una sensación de agravio frente a Correcto. Trump equivalente a la que teníamos o tenemos los mexicanos. Sí, teníamos parecer. No, yo creo que sigue siendo. Sí. Ahora sí, se necesita mucho más que el entendimiento para... Entonces, hay muchas razones para pensar que Canadá va a ser una piedra durísima de roer y yo diría, en términos muy simples, es imposible o casi imposible que en 3 días lo convenzan de sumarse. ¿Tú crees que no se suma el viernes? No, y a lo mejor, escuchando a Luis, la solución es, bueno, retrasamos la notificación en vez de mandar una notificación que me van a batear. No hay manera que el Congreso, nomás para concluir el razonamiento, es el Congreso le reprocha a Trump una y otra vez su falta de respeto a las normas y a todo lo que son las formas. Entonces, dejarle pasar esta es validar, decir, haz tú las cosas como quieres y aquí estoy yo para enderezar todo lo que tú tuerces. Raúl Félix, ¿cómo ves esto? Bueno, mira, la definición de este tema tiene aspectos legales, pero a última instancia es una cuestión política. Totalmente. Si Trump y su equipo negociador seguramente han hablado ya con congresistas, seguramente han estado sondeando el tema, si tienen los votos, lo van a meter. El bilateral. Exacto. Si Canadá no se suma Sí. en un tiempo razonable. Pero no lo sé, o sea, esa es la información que es difícil de tener y pienso que el criterio jurídico no será suficiente. O sea, al final será una decisión política que se debe estar calibrando en este momento. Posiblemente lo envían aún sabiendo que a lo mejor no proceda para aumentar todavía más la presión ¿A sobre quién? Canadá. Sobre Canadá. Correcto. Ahora, vamos a hablar de Canadá. Y yo te he escuchado mucho en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, Luis, y creo que tienes razón. Es muy importante mantener la trilateralidad aunque parecería que México ya dijo, bueno, pues si no es trilateral es bilateral y yo ya maté víbora en viernes. Bueno, el presidente de la República 4 veces en la llamada Lo dijo, telefónica lo dijo. insistió que debía estar Canadá. Pero luego Luis Videgaray dijo, bueno, y si no sube Canadá, México ya va a tener un tratado de libre comercio, ¿no? O sea, Sí. parecería como que ya dijo, ok, nosotros ya tenemos lo nuestro. Compró el argumento de la Lighthizer de que legalmente lo puede hacer. Sí, así ¿no? es. Eso es lo que parece. Sí. Ahora, ¿por qué es importante Canadá? Creo que vale la Pero yo pena creo que, hablar. Canadá es importante por muchas razones. Sí. ¿no? El TLC América del Norte hace 25 años creó este concepto de América del Norte. Sí, Hoy en día, que es una concepción y es muy importante, es un bloque. ¿no? Sí. Y hemos funcionado más o menos como bloque 25 años. Hoy en día, América del Norte se ha convertido en una línea de ensamble que empieza en Ontario y termina en Puebla, más o menos. ¿no? Y esa línea de ensamble ha sido altamente exitosa. Entonces, no se puede entender hoy en día la producción en Estados Unidos, la producción en México, sin la producción en Canadá, o al revés. ¿no? Tú imagínate nomás si hubiera sido la situación inversa, que Canadá y Estados Unidos hubieran negociado 5 semanas sin México. O sea, yo me imagino el desgarre de vestiduras aquí y el peso en qué nivel, ¿no? bueno, y la mentada de madre al presidente mexicano, O sea, ¿no? En el evento, digamos, entre Trump y Trudeau en el speakerphone, ¿no? Pero digamos, hay una razón, digamos, de la idea de América del Norte. La segunda razón es una idea de la integración de las cadenas productivas, que es mucho más profunda de lo que se piensa. O sea, no se puede manufacturar un coche en América del Norte sin partes canadienses. Y la tercera razón es, como decía yo hace rato, política. Yo no veo cómo en 2019, cuando se presente un acuerdo bilateral México-Estados Unidos al Congreso de Estados Unidos para aprobación, el presidente Trump vaya a conseguir el número necesario de demócratas y republicanos a votar a favor de México. Los congresistas del norte de Estados Unidos, cercanos a la frontera con Canadá, cercanos cultural y económicamente es con el los canadienses. principal socioeconómico de Estados Unidos es Canadá. Y es el principal aliado de Estados Unidos en guerras, en juicios, en foros internacionales. O sea, la integración entre Canadá y Estados Unidos, por decirlo coloquialmente, son blancos. Sí.
Sí, claro. O sea, la identificación. Bueno, vienen de la misma época colonial. Hablan el mismo idioma. O sea, pensar que México tiene el suficiente peso político para que un tratado bilateral transite por el Congreso de Estados Unidos implica ignorar la composición del Congreso de Estados Unidos. Pero ya se lo vendieron a México. Bueno, no, te vendieron el primer paso, porque esto es un proceso. Estamos ahorita, como decía Félix, en la notificación Sí. de si se notifica el viernes o no. Después vendrá la firma en noviembre o post-noviembre, Sí. y una vez firmado, mandarlo al Congreso para aprobación. Podrían notificar el viernes y no firmar. Podría firmarse en noviembre y no enviarlo, como se firmó, por ejemplo, el TPP, Sí. y nunca enviarlo a aprobación al Congreso de Estados Unidos. Entonces, hay un escenario alternativo que es el TLC, como está hoy en día, que es trilateral, siga durante mucho tiempo mientras el TLC reformado, ya sea bi o trilateralmente, nunca sea aprobado por el Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema de Canadá? Mira, yo creo que hay varios caminos. O sea, yo creo que lo ideal sería que se incluya Canadá, desde luego. Así se diseñó desde un principio una zona económica de Norteamérica, Sí. que aunque ha enfrentado obstáculos, uno tiene siempre la expectativa de que hacia adelante avance hacia una mayor integración, más allá del simplemente comercio, en toda la región. Sin embargo, pues yo creo que la administración Trump desde un principio contempló la posibilidad de 2 tratados bilaterales. Sí. De hecho, el tratado de Canadá con Estados Unidos es anterior al tratado, al NAFTA, al Telecam, y está vigente, no ha sido derogado. O sea, en caso de que termine el NAFTA, en principio, el comercio canadiense norteamericano sería regulado por este tratado. Entonces, no es tanto como que se cerraría el comercio con su principal cliente, con su principal socio comercial. Sería regulado por otras reglas, por otro tratado. Entonces, bueno, puede ser parte de la estrategia de la administración Trump, aunque yo tengo la expectativa de que esto veremos varios capítulos, drama hacia adelante, pero que finalmente será un tratado trilateral. ¿Tú crees que sí va a ser Yo creo que trilateral? sí. Luis Miguel. Canadá es importante más para México que para Estados Unidos en el sentido de Estados Unidos lo puede dar por descontado, por las razones que decía Raúl. Para México hay toda la diferencia entre tener el bilateral con Estados Unidos, un bilateral con Canadá incluso no equivaldría a la suma de estos 2 bilaterales a lo que necesita México, que es un compañero en determinadas discusiones en la mesa contra Estados Unidos. Para, digamos, domar al elefante, ¿no? No, para tener una O sea, un contrapeso, un contrapeso al elefante, Correcto. que es Estados Unidos. Entonces, digamos que el problema no es solo de si se mantienen o no las cadenas productivas, sino cómo funcionaría todos los mecanismos de deliberación alrededor del Tratado de Libre Comercio, que lo que parece que se está acordando es que va a haber más mecanismos, digamos, de revisión, etcétera. Entonces, al que más le urge que Canadá se suba es a México por razones estratégicas. Decía Luis, está integrado la industria automotriz, pero no solo la industria automotriz. Minería en México es fundamentalmente una industria protagonizada por empresas canadienses. Sí. El clúster aeroespacial de Querétaro tiene como protagonista Bombardier, que es canadiense. Es decir, Canadá está mucho más presente en la vida mexicana de lo que estuvo nunca, pero además hay que recordar, México por fin le entendió a cómo hacer negocios con Canadá. Tardamos muchísimo tiempo en ir a los primeros 18 años del TLC, eran testimoniales las relaciones México-Canadá y vamos a decir, la última década ha tenido un crecimiento exponencial. Entonces, necesitamos a Canadá, sí. Estados Unidos no lo necesita por las razones que decía Raúl, pero al final tengo la impresión que otra cosa que hemos aprendido en este año y medio de negociación, hay formas de encontrar más de una solución. Tengo la impresión que hemos ido pasando de la ortodoxia de esto debe ser así a encontrar todos los rostros de la heterodoxia y acomodarnos con ello. Porque estamos frente a Trump. Al final del día creo que la gran conclusión es que todo esto depende de un señor que es absolutamente predecible en cierto sentido, pero impredecible en otros, ¿no? O sea, impresentable. Impresentable en la mayoría, ¿no? Esta negociación empieza y concluye con una paradoja y es la modernización de un tratado de libre comercio en clave proteccionista. Exacto.
Y Exacto. Sí. Ahora, déjenme, me voy a adelantar antes de entrar a los detalles del entendimiento de México, las cláusulas que se presentaron ayer. Me voy a adelantar con la pregunta que le dije iba a hacer al final, pero ya no me aguanto y se las voy a decir. ¿Estamos hoy mejor que ayer antes del anuncio? Yo creo que sí, aunque hoy el tratado que podría emerger, ya sea trilateral o bilateral, si va en los lineamientos que ayer se formularon, es una reducción con respecto a lo que negoció Luis cuando se negoció el NAFTA. Pero a lo mejor eso ya era insostenible. Por eso, entonces, ¿no? ¿comparado con qué? Comparado con la situación creada por la llegada a la presidencia del presidente Trump y las amenazas, comparado con eso estamos mejor. Comparado contra lo que era el statu quo del Tratado de Libre Comercio vigente todavía, creo que estaremos no tan bien. ¿Estamos mejor hoy que antes del anuncio de ayer, Luis Miguel? Definitivamente sí. ¿Sí? Hay más tranquilidad en los mercados. Es cierto que hubo un pequeño rebote hoy, pero no estamos en un proceso de especulación respecto a qué va a pasar. Doy por hecho que algunas inversiones que estaban en pausa se van a activar. Entonces yo diría que sí, porque hay certidumbre donde antes había una gigantesca nube de dudas. ¿Estamos en la situación ideal? No. Y no solo por culpa del Trump, la verdad es que no hicimos el trabajo en muchas cosas. Sí. Es decir, seguimos teniendo como asignatura pendiente diversificarnos, seguimos teniendo como asignatura pendiente el hacer la tarea que implica tener un acuerdo comercial con el país más competitivo del mundo. No cuidamos el tratado. Es que, y aquí lo hemos dicho varias veces, ¿no? Entonces, o sea, el tratado se daba por un hecho, ¿no? Y no lo cuidamos en Estados Unidos. Ni lo promovimos. Ni lo promovimos. ¿Estamos mejor hoy que ayer antes de este evento? En el corto plazo sí. Sí. Como decía Luis Miguel, en términos de incertidumbre disminuida. En 2019, cuando vaya a haber un voto en el Congreso de Estados Unidos, probablemente no. Yo creo que es más seguro un tratado trilateral que uno bilateral, políticamente en Estados Unidos. Entonces podemos llegar al... Esto va a ser una predicción. Si tuviéramos que escoger qué tratado bilateral sobrevive, es más probable que sobreviva Canadá, Estados Unidos, que México, Estados Unidos. Bueno, es que el de México, Estados Unidos no existe. No solamente Para no existe, empezar, no solamente no existe. O sea, el de Canadá, Estados Unidos ya existe, No está solamente firmado, no ya es un existe. acto de Congreso. Es más fácil negociar, es más fácil políticamente que ese tratado sobreviva Sí. que el nuestro. Entonces esta idea de que ya compramos un seguro de que la amenaza de me voy a salir el TLC o el TLC va a seguir, ya lo aseguramos en el corto plazo, porque no ves tú a mañana a Trump diciendo me voy a salir el TLC. Pero entonces, ¿qué hubiera para con convenido, México. Luis? ¿Seguir negociando? Bueno, yo creo que es una decisión muy difícil de tomar. Es que exacto, ¿no? O sea, si hay que ponerse en los zapatos de los Obvia- negociadores. obviamente, ¿no? Sí. Pero, digamos, al insistir en la firma en noviembre, creamos una situación para ser presionados y divididos, que era, como decía Raúl, Claro. la estrategia original de Trump era divide Sí. y vencerás, y en ese sentido Se salió con la se suya. salió con lo suyo. A ver, hay un factor que para mí es relevante. Hasta ahora hemos hablado como antagonista el Congreso Sí. de Estados Unidos. El gran antagonista es China. Es decir, el principal incentivo económico de Estados Unidos para acelerar la firma no solo fueron las elecciones de noviembre, Sí. sino tener libres las manos para poder plantear mucho más enfocado lo que es la gran batalla comercial para ellos, que es La que quiere Navarro, la que quiere Lighthizer, la y que la quieren que los necesita proteccionistas. la economía mundial en términos de decir, a ver, ya dejen de estar literalmente con fuegos cruzados, redefinan esa relación y un poco a partir de eso redefinan lo que va a ser el siglo XXI, que es un siglo, vamos a decir, de cogobierno entre Estados Unidos y China. La lectura que está haciendo en los medios de Estados Unidos a la administración Trump le urge quitarse literalmente estas canicas, Sí. porque enfrente tiene un balón que es la relación con China. Raúl. Mira, yo comencé diciendo que sí estábamos mejor, Sí. lo creo. Estoy de acuerdo con lo que dice Luis, veremos cuando se dé la votación. Por eso pienso que para entonces ya Canadá habrá resuelto los problemas, porque yo diría que Canadá no hemos entrado el detalle de lo que se acordó, pero excepto por el tema de resolución de disputa, capítulo 19, los temas de reglas de origen, esencialmente Canadá estaría de acuerdo. Entonces, Con lo acordado entre con México lo y acordado. Lo que resta son diferencias específicas
que tiene Canadá con Estados Unidos en tema del tratamiento al sector agrícola. Entonces yo creo que esto va a consumir algo de tiempo, pero finalmente se podrá integrar un acuerdo trilateral que creo que el Congreso de los Estados Unidos sí podría aprobar. Bueno, vámonos, ¿les parece? No sé si tienen algo más que agregar en lo general o vámonos ya a las piezas particulares. Y yo quiero comenzar con el tema automotriz, el tema de las reglas de origen. Sube, México cede, ¿no? De 62.5 a 75%, con un tema de salarios. A ver, explícanos eso, Luis. La regla de origen original del TLC para automóviles era, o es, todavía se aplica, Todavía se aplica. 62.5%. Sí, de contenido de insumos de la región. De la región. Sí. O sea, para que un coche entre libre de arancel a México o a Estados Unidos o a Canadá, tiene que ser 62.5% norteamericano. Sí. Presidente Trump, que ha tenido esta obsesión con el sector automotriz y con el déficit comercial, Sí, insistió desde el principio que se requiere más contenido de Estados Unidos. sí. Y pusieron en la mesa una propuesta que es incrementar de 62.5 a 75% el contenido regional, con un contenido del 40% para trabajadores que ganen más de $16 la hora. Que nosotros no lo tenemos. Que tenemos algunos, ¿no? Ah, sí, hay de 16. Bueno, a lo mejor el director de finanzas no, bueno. llena la moto. Sí, por ahí. No, pero sí. Debe estar cerca, más o menos. De línea de producción no hay. Por ahí, en línea de... Pero ¿cómo? Entonces, ¿qué trabajadores? Pero ya se cambió de regiones a trabajadores. Por eso, pero ¿qué trabajadores qué? ¿Los de planta o el CEO? Bueno, hay una pregunta muy interesante. Sí, Y si es por promedio. por promedio, entonces pones un CEO que gane $15 millones y ya, ¿no? Hay una pregunta interesante, ¿qué pasa con los trabajadores de Alemania? ¿No? Sí. Porque esos ganan más de $17 la hora. Pero bueno. Y algunos componentes tienen que ser también de la región, o sea, para favorecer sobre todo al acero y al aluminio de Estados Unidos. Entonces, ese es, digamos, el cambio en materia de reglas de origen para automóviles. Y yo creo que un poco el análisis de esto. Uno, la regla de origen que teníamos ya era muy estricta, de hecho es la más estricta del mundo. Sí. Incrementarlo a 75% es exagerado. Hay un porcentaje de los coches que México exporta que no cumple con esa regla. Y curiosamente, si no tenemos un acuerdo trilateral, probablemente muchos de los coches que exporta Canadá y Estados Unidos tampoco cumplan. Porque, claro, no va a tener, el contenido canadiense. A menos que nosotros bilateralmente digamos el contenido canadiense lo tomo como americano y al revés, ¿no? El arancel que impone México es 20%, que es alto, mucho más alto que el 2.5% que nos impondría Estados Unidos o 6.1% que es el de Canadá. Entonces, un poco hay una incongruencia en Lighthizer de decir, oye, hagámoslo bilateral cuando la regla de origen que negoció está altísima. Es altísima y requiere trilateralidad para poder cumplir con ella, para la abrumadora mayoría de los coches, ¿no? Entonces, ¿va a tener efectos negativos en la industria automotriz? Para la industria nacional, el 70% de los coches cumple con esa regla, de lo que exportamos, el 30% tendría que pagar 2.5% de arancel. Y lo que es interesante es para los coches producidos en plantas futuras, porque se puso una restricción adicional que este régimen aplica para las plantas existentes o en construcción, pero no para las futuras. Para las futuras, Estados Unidos quisiera poner un arancel todavía más alto. Entonces esto, digamos, de alguna manera le cortaría las alas al crecimiento de la industria de nuevas plantas. Ahora, se antoja difícil que haya una nueva planta de una empresa europea o asiática que venga a México porque básicamente ya las tenemos todas y todas pueden incrementar su capacidad en las plantas que hoy tienen en necesidad de abrir una nueva. Luis Miguel, quería comentar este último punto, porque una cosa que preocupaba a los observadores y a una parte de los equipos negociadores era el costo por no cumplir con el TLC es muy bajo, es irte a OMC con 2.5, literalmente es dar permiso para hacer lo que quieras. Por eso ponen este candado de, bueno, para las plantas futuras vamos a ser mucho más estrictos. Un tema que me parece que va a ser clave es un acuerdo que sobreregula muchísimas cosas. Entonces nos va a llevar en industria automotriz y en otras a muchísimos conflictos regulatorios, litigios de está cumpliendo o no, yo voy a demandar a tal empresa. Mi impresión es que un efecto, tú decías, va a ser más complicado. Yo diría, sobre todo, va a volver una cadena que estaba integrado con ciertas reglas,
la va a recablear para reglas más complicadas y la va a hacer más vulnerable a litigios. Me parece que quienes estarán frotando las manos ahorita son abogados expertos en comercio exterior. Porque simplemente... No les des ideas. Ya. No, para el cumplimiento, solamente para el cumplimiento. O sea, lo que tenemos es un acuerdo en que se sobreregulan cosas que estaban ordenadas por el mercado, por mecanismos de mercado. Y esta sobreregulación en unos países genera corrupción, pero en la cultura norteamericana genera litigiosidad y abogados Sí. picando Buen punto, pleitos. buen punto, Raúl. ¿Cómo Fíjate, ves esto? lo veo interesante de varios puntos de vista. Esta regla, al subir al 75%, como menciona Luis, va a haber un periodo de transición de 2 años, creo que es corto. Se me hace alto, demasiado alto, pero lo que me interesa es la parte de las reglas de los salarios, porque claramente esto es una novedad. Creo que ningún tratado de libre comercio en el mundo incluye algo parecido, ¿no? Y es una forma de introducir un grado claro, evidente de proteccionismo hacia los dueños de ciertos factores de producción, en este caso trabajadores de la industria manufacturera norteamericana. Podríamos argumentar que al negociar un tratado de libre comercio, los Estados Unidos deberían actuar representando el interés mediano del ciudadano norteamericano, y que al interés mediano del ciudadano norteamericano no le interesa hacer más caros los autos que se producen en Norteamérica, porque al final los van a pagar con pérdida de excedente consumidor. Sin embargo, yo creo que aquí estamos viendo a un presidente que no necesariamente refleja el voto medio de los Estados Unidos, sino el voto de su coalición ganadora. Totalmente. 100%. El voto de la coalición que está buscando proteger empleo manufacturero en Estados Unidos que hoy ya no es tan competitivo, pero que si proyectáramos 5, 10, 15 años hacia adelante, claramente no lo continuaría siendo. Es decir, entonces yo aquí sí veo un costo importante para México. México pierde, no mucho en el corto plazo, porque seguramente mantendrá sus volúmenes de exportación, pero sí pierde incrementalmente. Lo El crecimiento, por El lo que me dices, crecimiento sí. de esa industria, Sí. que para México es tal vez la industria más moderna que tenemos en este momento en el país. Una de las principales generadoras yo creo que de divisas, por cierto. Entiendo Sí, que, de empleo. que esa es una restricción que teníamos que enfrentar, pero es evidente que quede claro que México sí pone un alto, sí esta negociación va a implicar un alto costo, en el sentido de limitar el crecimiento de la industria automotriz y de la industria de autopartes. Tú querías decir algo, perdón. Una sola cosa, yo creo que también es una oportunidad bastante, ahora sí, es una amenaza que se puede convertir en oportunidad, y es, México basó una parte de la competitividad de su industria automotriz en bajos salarios. El que tenga que reinventarse una parte, cambiar procesos para poder pagar mejores sueldos, creo que es una oportunidad. Yo no diría que necesariamente es un problema. Pero bueno, llevarlos hasta 16 dólares. a ver, mira, esta regla dije que, además de lo que dice Raúl, tiene algunos problemas. Permíteme, tengo que irme a fuerza a una pausa. Seguimos en esta mesa de análisis sobre el entendimiento de los gobiernos de Estados Unidos y de México en el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o en el Tratado México-Estados Unidos. Regresamos en un momento.